Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios, las curiosidades y las noticias que te dejan pensando. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que, bueno, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de las palabras, de las miradas, de los silencios que a veces hablan más que 1000 gritos, hoy vamos a explorar justo eso. Y créanme, lo que vamos a descubrir sobre Demet Özdemir y la pregunta que todos se hacían sobre Can Yaman, es de esas cosas que no te esperas. En serio, prepárense para un giro inesperado. Antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción. Es totalmente gratis y así nunca se perderán ninguna de nuestras dosis semanales de intriga y entretenimiento. Les prometo que vale la pena. Así que, ¿están listos para el drama, la sorpresa y sobre todo, para la verdad detrás de los rumores? Empecemos. Todos sabemos que el mundo del espectáculo está lleno de altibajos, de romances que florecen bajo los focos y de preguntas que se quedan flotando en el aire, sin respuesta clara. Y cuando hablamos de celebridades tan queridas y seguidas como Demet Özdemir y Can Yaman, cada detalle, cada interacción, cada noticia, se magnifica. Durante un tiempo hubo una ola de especulaciones, un murmullo constante en las redes sociales y en los medios, preguntándose si la relación entre Demet y Can había llegado a su fin. Los fans, aquellos que habían seguido con tanto cariño su historia, se preocupaban, debatían, compartían teorías, era un fenómeno en sí mismo. El fenómeno de las parejas de celebridades es un universo aparte. Desde el momento en que se confirma una relación, millones de ojos se posan sobre ella, analizando cada paso, cada gesto, cada fotografía compartida. Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de la exitosa serie Erkencikus, no fueron la excepción. La química entre ellos en pantalla traspasó la ficción, y pronto, los rumores de un romance en la vida real empezaron a inundar las redes sociales y las páginas de entretenimiento. Lo que comenzó como una ilusión de los fans, alimentada por su innegable conexión, poco a poco se fue consolidando con apariciones públicas juntos, rumores de viajes y citas. La pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas de Turquía, y su popularidad trascendió fronteras. Sin embargo, en el vertiginoso mundo del estrellato, las relaciones a menudo son efímeras y se ven sometidas a una presión inmensa. La atención constante, los compromisos profesionales, los viajes y las inevitables especulaciones pueden desgastar hasta el vínculo más fuerte. Y así, un día, el murmullo empezó a cambiar de tono. Las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, las miradas que antes transmitían complicidad empezaron a ser interpretadas de otra manera. La ausencia de confirmaciones explícitas y el silencio estratégico de los involucrados solo sirvieron para avivar las llamas de la duda. Y en medio de todo este torbellino de preguntas, surgió una en particular que parecía ser la clave, la pregunta del millón, Demet Özdemir, ¿lo has perdido a Can? Una pregunta directa, cargada de emoción, que buscaba una confirmación, un cierre, una explicación. Las redes sociales ardían con esta cuestión. Los titulares eran más que sugerentes, los rumores circulaban a la velocidad de la luz, y la expectativa era palpable. ¿Había terminado todo? ¿Se habían separado? ¿Qué había pasado realmente entre estos dos artistas que habían cautivado a tanta gente? La angustia de los fans era palpable y la necesidad de una respuesta, casi desesperada. La pregunta se convirtió en un leitmotiv, resonando en cada foro, en cada comentario, en cada nota de prensa. Y aquí viene lo bueno, lo realmente fascinante. Cuando se espera una respuesta, una negación enfática, una explicación detallada de lo sucedido, Demet Özdemir decidió responder. Pero no de la manera que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Imaginen la escena, los periodistas, los fans, todos con la oreja pegada, esperando la confesión, la triste noticia, el desgarro público de una historia de amor. Y de repente la respuesta llega, pero es inesperada. Es un momento que redefine la narrativa, que desmonta las expectativas y que nos deja reflexionando mucho más allá de lo inicialmente planteado. Demet, con esa calma y esa elocuencia que la caracterizan, no confirmó ni desmintió nada de la forma tradicional. No hubo un sí, terminamos ni un no, seguimos juntos. En lugar de eso, su respuesta fue una demostración magistral de cómo manejar una pregunta delicada, cómo dar una respuesta que, aunque no sea la esperada, es aún más poderosa. Ella optó por una respuesta que, en lugar de centrarse en el pasado o en la supuesta pérdida, se proyectó hacia el futuro, hacia la evolución personal y profesional.
Demet Özdemir, al ser preguntada directamente sobre la supuesta pérdida de Can Yaman, optó por una estrategia que muchos considerarían de maestra. En lugar de alimentarse del morbo y de las especulaciones sobre el fin de una relación, su enfoque fue radicalmente distinto. Ella, con una sonrisa y una serenidad que desarmaban, cambió el foco por completo. Lo que dijo en esencia fue algo así como: no se trata de perder a nadie, sino de crecer. La vida son etapas y cada uno sigue su propio camino. Lo importante es lo que aprendemos, lo que aportamos y lo que construimos. ¿Se dan cuenta de la sutileza? No negó la posibilidad de un distanciamiento, pero tampoco la confirmó. Lo que hizo fue elevar la conversación. Transformó una pregunta sobre un posible final en una reflexión sobre el progreso, sobre el desarrollo individual y sobre la naturaleza cambiante de las relaciones humanas, especialmente en un mundo tan volátil como el de la fama. La pregunta sobre la pérdida implicaba un final, una ausencia, una carencia. Demet, sin embargo, la recontextualizó como un proceso natural de la vida, donde las personas evolucionan y toman rumbos distintos. Piensen en esto: cuando uno se centra en perder a alguien, está anclado en el pasado, en lo que ya no está. Hay una connotación de tristeza, de fracaso, de vacío. Pero Demet, al hablar de crecimiento, de etapas y de caminos, nos está invitando a mirar hacia adelante. Nos está diciendo que las personas entran y salen de nuestras vidas, y que eso no es necesariamente una pérdida, sino a menudo una parte necesaria de nuestro viaje. Cada encuentro, cada relación, nos enseña algo, nos aporta algo y nos moldea. Incluso cuando una relación termina, lo aprendido y lo vivido forma parte de nuestro bagaje. Es un enfoque increíblemente maduro y, sinceramente, muy liberador. Esta respuesta, más allá de ser una simple declaración, se convirtió en un ejemplo. Un ejemplo de cómo manejar la presión mediática, de cómo proteger la propia intimidad y de cómo, con inteligencia y gracia, redirigir el foco hacia lo verdaderamente importante: la vida propia, los proyectos, el futuro. Para alguien tan expuesto como Demet, que constantemente está bajo el escrutinio público, esto es un acto de valentía y de gran fortaleza. No se trata de esconderse, sino de controlar la narrativa, de dictar los términos de cómo se aborda su vida personal. Los fans al principio quizás se sintieron un poco desconcertados. Esperaban el drama, la confirmación del fin de una historia de amor, quizás alguna lágrima o una explicación detallada de los motivos de la separación. Sin embargo, al procesar sus palabras, muchos empezaron a ver la sabiduría detrás de su declaración. Comprendieron que Demet no estaba huyendo de la pregunta, sino que la estaba respondiendo desde una perspectiva mucho más amplia y constructiva. Estaba diciendo implícitamente que su vida no se define por su relación con Can, ni por el fin de ella, sino por su propio camino y sus propios logros. Y es que, analicémoslo bien. Can Yaman, por su parte, también ha seguido su propia trayectoria profesional, con proyectos importantes y una carrera en constante expansión, especialmente a nivel internacional. Su enfoque ha sido también el de priorizar su desarrollo y sus ambiciones. Se ha mudado a Italia, ha participado en producciones europeas y ha continuado su camino como actor. Por lo tanto, la supuesta pérdida a la que se referían los medios y los fans podría interpretarse, desde la perspectiva de Demet, como simplemente dos individuos exitosos que han tomado caminos diferentes para alcanzar sus metas, cada uno enfocado en su crecimiento profesional y personal. No se trata de que uno haya perdido al otro, sino de que sus caminos vitales, por diversas razones, se han bifurcado. Esta forma de responder nos enseña mucho, ¿verdad? Nos enseña que no siempre tenemos que dar las respuestas exactas que los demás esperan, especialmente cuando esas respuestas implican exponer nuestra vulnerabilidad o detalles íntimos de nuestra vida privada. A veces, una respuesta que nos empodera a nosotros mismos y que eleva la conversación es mucho más valiosa y, a la larga, más beneficiosa. Nos enseña que el final de una relación, ya sea romántica o de otro tipo, no tiene por qué ser visto como un fracaso o una pérdida irreparable, sino como una oportunidad para seguir adelante, aprender y evolucionar como personas. La vida está llena de ciclos, y cada fin marca el comienzo de algo nuevo. Imaginemos por un momento el peso de las expectativas. Demet Özdemir es una figura pública, cada uno de sus movimientos es escrutado, cada palabra analizada. La presión para dar una respuesta satisfactoria a los medios y a sus seguidores, para confirmar o desmentir un rumor que ha generado tanta expectación, es inmensa. Sin embargo, ella eligió honrar su propia narrativa.
Eligió no ser definida por el que pasó con Khan, sino por el quién soy yo y hacia dónde voy. Y eso, amigos míos, es una lección de empoderamiento femenino y de inteligencia emocional digna de admiración. Es un recordatorio de que nuestra identidad y nuestro valor no dependen de nuestra relación con otra persona, sino de nuestra propia fortaleza interior y de nuestras propias aspiraciones. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y llena de eventos públicos, también tiene sus momentos privados, sus decisiones personales, sus evoluciones internas. Y no todo tiene que ser expuesto y analizado hasta el último detalle. Demet, al dar esta respuesta, también estableció un límite saludable, protegiendo su espacio personal y emocional. Nos mostró que es posible ser una figura pública y al mismo tiempo, salvaguardar una parte de uno mismo. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto nosotros? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? Primero, cuando nos enfrentemos a preguntas incómodas, a rumores o a situaciones que nos presionen, podemos aprender de la estrategia de Demet. Podemos intentar redirigir el foco hacia nuestro propio crecimiento, hacia nuestros objetivos, hacia lo que nos hace fuertes. No se trata de evadir la realidad o de mentir, sino de enfocarla desde una perspectiva constructiva y empoderadora. Si alguien nos pregunta sobre un error pasado, podemos responder hablando de lo que hemos aprendido de él y cómo nos ha hecho mejores. Si nos preguntan sobre un conflicto, podemos hablar de cómo estamos trabajando para resolverlo o de lo que hemos aprendido de él. Segundo, podemos entender que las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, son dinámicas. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y a veces, separarse es la opción más saludable y constructiva para ambas partes. Y eso no es una derrota, es una transición. Aceptar que las relaciones pueden tener un principio y un fin, y que cada fase tiene su valor y su aprendizaje, es fundamental para nuestro bienestar emocional. La vida no es estática, y nuestras conexiones tampoco deberían serlo si eso implica sacrificar nuestro propio crecimiento. Tercero, la vida está llena de sorpresas. Y a veces las sorpresas más gratificantes no son las que esperamos, sino las que nos invitan a expandir nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. La respuesta de Demet fue una sorpresa, sí, pero una sorpresa positiva que nos invita a reflexionar sobre la resiliencia, la madurez y la importancia de seguir nuestro propio camino, independientemente de las expectativas externas. Nos enseña que incluso en medio de la presión y la especulación, podemos elegir cómo responder y cómo vivir nuestras vidas. Así que en resumen, cuando se le preguntó a Demet Özdemir si había perdido a Can Yaman, su respuesta no fue la esperada por muchos. En lugar de ahondar en la supuesta pérdida, ella transformó la pregunta en una reflexión sobre el crecimiento personal, las etapas de la vida y la evolución individual. Una respuesta que no solo la protegió a ella, sino que también nos ofreció una valiosa lección sobre cómo navegar las complejidades de las relaciones y la vida pública con gracia y fortaleza. Fue un momento en el que las palabras de Demet resonaron mucho más allá de lo que se esperaba, demostrando que a veces, la respuesta más poderosa es aquella que cambia la pregunta, elevando la conversación y recordándonos la importancia de nuestro propio viaje. Y hasta aquí, mis queridos exploradores de lo intrigante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido tan fascinante como a mí. La forma en que Demet Özdemir manejó esa situación es, sin duda, digna de admiración y de reflexión. Nos demuestra que la verdadera fuerza reside en la capacidad de redefinir nuestra propia narrativa y de enfocarnos en nuestro propio desarrollo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió su respuesta? ¿Qué lecciones sacan de este episodio? ¿Han vivido situaciones similares en las que una respuesta inesperada cambió completamente la percepción? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan conmigo sus pensamientos, sus experiencias, sus propias reflexiones sobre este tema. La riqueza de nuestro canal reside en el intercambio de ideas y perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten esa pequeña chispa de curiosidad y entretenimiento que nos gusta compartir en este canal, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las historias más interesantes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de desentrañar estas historias, de debatir y de aprender cosas nuevas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas.
Tenemos preparados muchos más misterios, curiosidades y noticias que les harán pensar. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más misterios por desvelar. Hasta pronto.